Bienvenidos a Cadena Nacional. Empezamos hoy con un tema que nos influye, que nos importa, que nos interesa, que nos cambia la vida a nosotros, a los que viven con nosotros y a todos y todas. Y eso tiene que ver con el trabajo digno, con el trabajo justo. Y para eso estamos con Carol Cariola, diputada de la República del Distrito número 9. Bienvenida, diputada, ¿cómo está? está? De la región metropolitana, gusto saludarte, Andrea. Y contenta de estar aquí. Ah, qué bueno. Y estamos también con Gloria Flores, que has estado acá también otras veces. Sí, así es. Estamos con la presidenta de la FENASAP, que es la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada. Y afines. Y también ya, pero ahí ya no miembro de UTD, Unidad por Trabajo Digno. Por supuesto. Y lo que estamos conversando, porque hemos tenido otras conversaciones, es además en el entorno de la Unidad por el Trabajo Digno, donde hemos tenido, con quienes hemos tenido muchas conversaciones, una de ellas largas conversaciones con respecto al tema además constituyente. Vamos a hablarlo en un rato más, pero de todas maneras, diputada, queremos partir, ya que está usted acá, queremos partir con el tema del famoso sexto retiro, ¿ya? Diputados insisten en un sexto retiro de AFP, acuerdan pedir pronunciamiento a la Secretaría de la Cámara para ver si se puede tramitar antes de abril de 2023. ¿Usted podría aclararnos, ayudarnos así de manera súper simple para ver qué es lo que sucede con el sexto retiro? Sí, a ver, sí, claro, yo soy presidenta de la Comisión de Constitución, Andrea, y bueno, nos toca determinar cuáles son los proyectos de ley que se ponen en tabla o no. Eso lo hemos hecho siempre de conjunto con la Comisión de Constitución, pero claro, hay una campaña bastante desatada de algunos parlamentarios de desinformación, y yo lo quiero decir con todas sus letras, porque han estado desinformando a las personas diciendo que hay que poner un retiro ahora en tabla, que la responsabilidad es mía en particular como presidenta de la Comisión de no hacerlo, y la verdad la cosa es que esos parlamentarios tienen absolutamente claro que un proyecto de ley que se tramita en el Congreso Nacional cuando se rechaza en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas no puede volver a tramitarse hasta un año después. Perfecto. Y digo eso porque yo como presidenta de la Comisión de Constitución puse en tabla el cuarto retiro, que fue el que discutimos ahora hace poquito tiempo atrás. Y el quinto retiro también, porque ya se han hecho 3 retiros y el quinto retiro fue el último que discutimos. Y tú sabes que se rechazó porque no se alcanzó el quórum. De hecho, habían 2 proyectos, yo voté a favor de uno de los 2 proyectos porque creía que era necesario en ese momento, al menos en las condiciones que el gobierno lo había presentado. Sin embargo, como se rechazaron ambos proyectos, no alcanzaron el quórum, tenemos que esperar hasta la próxima fecha en que se cumpla un año desde que fue rechazado, y eso es el 18 de abril del próximo año. Esa es la razón por la cual el proyecto no se puede poner en tabla. Esto no lo digo yo, lo dice la Constitución en su artículo 68, y hay algunos parlamentarios que desconocen esa situación, dicen que esto es un tema de voluntad política, quieren pasar por arriba de la Constitución, quieren forzar esto sabiendo de que si nosotros lo forzamos va a ir al Tribunal Constitucional sí o sí. Y el Tribunal Constitucional incluso podría decir este proyecto no se puede seguir tramitando. Entonces yo creo que lo que se está haciendo es jugar con las expectativas de las personas. Si un retiro se puede volver a tramitar en la Cámara de Diputados, sí se puede, ¿cuándo? El 18 de abril del 2023. Como hubo tanta insistencia en la última sesión de la Comisión de Constitución, solicitamos un informe a la Secretaría General de la Cámara para que finalmente sea la Cámara, la Presidencia, la Mesa de la Cámara, la que determine si se puede o no, a propósito de que ya hay algunos parlamentarios poniendo en cuestionamiento lo que dice el artículo 68 de la Constitución. Ya, ahora, creí entender que si fuera el Tribunal Constitucional, ¿cómo dijo usted? Que no se podría volver a... Que si nosotros, por ejemplo, supongamos que la comisión decidiera ponerlo en tramitación y dijéramos, vamos, no nos importa la Constitución. Lo que usted dice, a sabiendas que no se puede. A sabiendas que no se puede. ¿Qué es lo que usted sostiene? Claro, que en el fondo, que es lo que sostiene la Comisión de Constitución y lo que sostiene la Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución. Ahí es donde está lo que en el fondo es desinformación, porque yo estoy diciendo como que fuera opinable y usted dice que no es opinable. No es opinable. ¿Cuál es la campaña de desinformación puntualmente de la diputada Giles y de otros diputados? ¿Cuál es así que puntual? Ellos dicen que, no es, que esto es posible porque ellos tienen una interpretación distinta de lo que dice el artículo 68 de la Constitución. Y la interpretación distinta que ellos tienen es que ellos dicen, como el proyecto se ingresó antes de que el otro se votara, se podría eventualmente poner en tramitación.
Lo que dice la Secretaría Técnica de la Comisión es que al ser la misma idea matriz, es decir, Ya, al tener el perfecto. mismo contenido el proyecto, Sí. lo que el artículo 68 dice es que ningún proyecto con la misma idea matriz se puede volver a tramitar hasta por un año más. Entonces, para que no quede ninguna duda Ya, de la interpretación y no se siga cargando la responsabilidad en la Comisión de Constitución, en la presidenta de la Comisión de Constitución, y no se sigan generando falsas expectativas a las personas, que nosotros pedimos un informe técnico a la Perfecto. Secretaría General de la Cámara para despejar cualquier duda. ¿Cuándo va a estar ese informe? Bueno, esperamos que lo antes posible, eso depende del secretario general en este momento, que es el señor Landero, Miguel Landeros, así que nosotros estamos a la espera de eso. Por mientras, de todas maneras, en la comisión estamos tramitando el autopréstamo de fondos previsionales, que ese sí lo podemos Sí, tramitar. ya. Estamos tramitando la exención del IVA a los alimentos, que también lo podemos tramitar y lo pusimos en tramitación, porque yo quiero aprovechar estos minutos, Andrea, para decir que yo jamás, como presidenta de la Comisión de Constitución, me he negado a discutir ningún proyecto de ley, independiente de cuál sea mi opinión particular respecto de este, porque eso yo lo voy a manifestar en mi voto, ¿no? Pero la discusión democrática de un proyecto jamás la negaría. Por eso es que cuando empezamos este periodo parlamentario, yo lo primero que hice fue poner el quinto retiro en tabla. Ya. Ahora, ¿esto podría ser la otra semana de repente? Ojalá, pues, mientras antes mejor. Yo Mientras creo que antes mejor. mientras antes Ya. tengamos esa información, mientras antes sea un pronunciamiento, mayor claridad van a tener las personas y así se deja de hacer este espectáculo de mentiras del que hemos sido parte en estos días, que para mí por lo menos solo desprestigian el trabajo legislativo, la labor parlamentaria, y además la ciudadanía se empieza a hacer ilusiones de cosas que probablemente no van a llegar al puerto que les están prometiendo. Entonces yo ahí hago un llamado también a la responsabilidad de mis colegas, de hablar con la verdad. Yo he tratado de explicar esto con peras y manzanas, espero que se entienda, no es un tema de voluntad, es un tema de legalidad de la Constitución en particular, en su artículo 68, y nosotros nos estamos tratando de apegar a la norma y hacer las cosas bien. Ya, ahora usted ya está choreada ya con este tema. Ya le dio lata. No, ya le di lata. No, lo que pasa es que ha sido una campaña muy brutal, ¿no? Muy violenta. El otro día la diputada Giles en la Comisión de Constitución y no nos dejaba dialogar, prendió el micrófono y no dejaba que condujéramos la comisión, se paró y se fue. O sea, ella le dice a la gente que ella está defendiendo esto con mucha fuerza. Pero mira, la vez que yo pregunté si queríamos poner en tabla este proyecto que lo había solicitado una ciudadana por una carta, ella no dijo nada estando en la comisión. Y ahora cuando discutimos el tema para tratar de darle una solución, ella se para y se va. Entonces, es bien lamentable, porque por eso te digo que al final esto se transforma en un espectáculo de mentiras, porque se le dice a las personas la mitad de la información, no se entrega el panorama completo, y lo que yo le estoy diciendo a la gente es que esto tiene una norma, hay un artículo de la Constitución que no nos permite ponerlo en tramitación. Solicitamos un segundo informe, porque ya hay un informe del secretario de la Comisión de Constitución, para despejar cualquier duda, y por supuesto vamos a estar entregando toda esa información, porque por lo menos la fecha para poder poner en tabla un nuevo retiro es en abril del 2023, y eso es lo que hoy día está claro. Si alguien tiene dudas, bueno, tenemos una segunda opinión que la estamos esperando y que va a despejar todas las dudas que puedan existir al respecto. Ya, muchas Espero, gracias. así que sea así. Gloria Flores, no basta con los aplausos. Ah, ya. ¿Qué es eso? Son nuestros 14 días reparatorios de la salud por haber trabajado en pandemia, que quiero a propósito de eso agradecer a la diputada que está aquí con nosotros, porque fue la impulsora de este proyecto de ley que viene a reparar la salud de los trabajadores por haber trabajado en pandemia, por producto de todas las exigencias e incertidumbres que fuimos sometidos públicos y privados, que en el proyecto inicial era de carácter universal, incluía a todo el sector, sin distinción de estamentos, ¿no es cierto? Y que en el gobierno pasado de Piñera quedamos fuera, excluidos. Sin embargo, como federación y como trabajadores del sector, dijimos que íbamos a continuar con esto y, Ahora, y yo lo continuamos, igual- y la diputada también se comprometió con nosotros a continuar y levantó un nuevo proyecto que está hoy día en la Cámara del Senado. Igual hay que recordar, no sé si esas imágenes que al principio, recordemos al principio de la pandemia, porque sí. como que pareciera que hoy pasó una pandemia, pero ¿se acuerdan del principio de la pandemia donde nadie sabía nada, donde efectivamente todo era horror, la gente se estaba muriendo, el trabajo y lo que significaba y sigue significando, por cierto, de todos aquellos que trabajan en la salud, y que había esta cosa como de hacer el aplauso, ¿no es cierto? De ahí sale el nombre, ¿no? En la noche, a una hora puntual, ¿no? Como hacer un aplauso a todos los que habían salvado vidas. Yo me acuerdo que al principio era como que cuando salía un paciente,
lo aplaudían, Claro, cuando y salía- después exacto. también cuando llegaban los trabajadores de la salud, la gente los aplaudía. Sí. Y hubo un momento en que habían aplausos como a cierta hora, decíamos, Sí. a las 12 de la noche, no me acuerdo qué hora, Sí. como aplaudamos todos Sí. y aplaudíamos. Entonces, yo lo encontré súper bonito, como encontraba que era un gesto súper bonito, pero también los mismos trabajadores nos hicieron ver a nosotros, los parlamentarios, y por eso es que yo presenté el proyecto de ley. En el fondo, claro, qué lindo los aplausos y los valoramos y los agradecemos, pero estamos en una situación de vulnerabilidad absoluta. Los trabajadores estaban trabajando horas extras, pero absolutos, o sea, todos estaban Sí, sobregirados. El reventado. sector, el Estado de Chile tuvo que echar mano al sector privado, Andrea. Yo quiero recordar que no solamente fueron los hospitales públicos los que se pusieron a disposición, sino que también los trabajadores del sector privado estuvieron en la primera línea. Ahí Gloria puede contarlo mejor, pero a mí las historias que me contaban era que, por ejemplo, no podían llegar a la casa las primeras semanas, los primeros meses. Muchos trabajadores tuvieron que buscar mecanismos para vivir juntos en algún lugar, porque claro, el temor de contagiar a la familia, el temor de exponer más de la cuenta o ellos mismos exponerse, etcétera. Entonces, Pero, arriesgaron su vida y lo arriesgaron todo. Se merecían. Ahí, Gloria, como siguiendo un poco como Sí. el hilo que sigue la diputada, igual es bien curioso, porque la verdad que el trabajo, no sé si tiene alguna anécdota tú misma, más también que Sí, pudiste sí. haber, o usted, ¿ah? No tú, la verdad. Que pudiste haber trabajado también en algún lugar, que tuviste esta experiencia. ¿Por qué se hizo la distinción, además, también si ustedes trabajaban tanto, lo que dice, si el sistema se unificó? Se unificó, O sea, en el exacto. fondo éramos como que por fin esto era un sistema único, privados y públicos, en el caso de la pandemia, y hay algunos, que es el sector público, que lograron 14 días de compensación por este trabajo extra, arduo, duro, difícil. Sin embargo, los privados no entiendo qué pasó ahí. ¿Y qué son estos 14 días de compensación, si nos puedes explicar también? Bueno, nace primero de que estamos todos agrupados como sector de la sanidad, como trabajadores de la sanidad en la Secretaría de la Salud CUT, donde están público y privado y donde FENASAT siempre ha estado participando y actuando, trabajando, entendiendo el rol que tenemos con la entrega de los cuidados de la salud. También en este proyecto íbamos incluidos y quedamos fuera por una cuestión, yo creo que absolutamente discriminatoria, que es también una necesidad en compensar, porque todas estas situaciones que vivieron los trabajadores públicos las vivimos igual los trabajadores del sector privado cuando pasamos a la red, y así además lo vivimos siempre, porque todos además nos mantenemos bajo protocolos estrictos que se aplican desde Arica a Magallanes, Sí, en po. todo el sector, sea A todos una por clínica igual. privada, sea un centro de Claro. salud pequeño, grande, Sí, po. pertenezca a una multinacional o no, todos aplicamos y se establecen las mismas normas. Todos además como trabajadores de la sanidad tuvimos la misma incertidumbre, los mismos miedos. O sea, pasa una cuestión muy paradójica, que finalmente el trabajador de la salud, por un entendimiento de una ética, de un compromiso que tiene con la vocación en el ejercicio del trabajo, estamos muy comprometidos, por una parte, y en especial el sector privado, que es muy vulnerable, a tener que defender, por una parte, la vida, que es lo primero, lo esencial del propio trabajador y la trabajadora, la vida de nuestros pacientes, que son esenciales, que para eso estamos, y esa es la vocación que además que es la vocación que tenemos, ¿no es cierto?, la profesión que ejercemos. Y por otro lado, cuidar el trabajo, porque además entiendan que estamos en un sector privado donde está absolutamente desequilibrado todas las reglas del juego, y los trabajadores tienen que aceptar al final de cuentas cualquier cosa, y si nos pasa algo en el sector de la salud o cualquier cosa con un paciente y esa clínica no tiene paciente o no llega, ¿qué creen que va a pasar? Finalmente somos los trabajadores que vamos a perder nuestro trabajo. Las clínicas ni los centros de salud no van a tener ninguna sensibilidad ni empatía con esos trabajadores. Finalmente, ellos que debieran ser los responsables, tanto los gobiernos, distintas grupos políticos que ejerzan, debieran, ¿no es cierto?, ser responsables, fiscalizar, tener claridad de que estos espacios sean seguros tanto para trabajadores como pacientes. Ahora, ¿qué significan esos 14 días, diputada? Sí. Y ya se aplican a ambos por igual. ¿Son días qué? ¿Son días de vacaciones? ¿Son días de...? ¿Qué es lo que son? A ver, son días que se consideran fuera de los días administrativos y fuera de las vacaciones, son adicionales. ¿Pero desde Son cuándo?
Ya, eso hay un plazo de 3 años. Perfecto, para ya. que los trabajadores y trabajadoras se puedan tomar estos días. Ya. Se los pueden tomar parcelados, se los pueden tomar todos juntos, se los pueden tomar complementándolo con días de vacaciones o con días administrativos. O sea, en el fondo hay una flexibilidad, son días adicionales que en el fondo están pagados por el empleador en este caso. Perfecto. Yo quiero recordar una cosa, Andrea, a propósito de la pregunta que tú hacías, bueno, ¿por qué se separan los proyectos? Sí. Porque cuando yo presenté el proyecto de ley y lo trabajamos en ese momento con la FEDEPRUS, con las distintas organizaciones, con la CONFEDEPRUS, con la organización del sector privado, con la CUT, la Mesa de Salud de la CUT, finalmente nosotros presentamos un proyecto que involucraba a todo el sector, como dices tú, unificado. Y era para todos los trabajadores que habían estado en la primera línea, de la pandemia, porque era exactamente lo mismo y efectivamente nosotros creíamos que esto tenía que ser una compensación para todo y todas. Lo que ocurrió es que el gobierno del presidente Piñera lo que hizo fue mutilar el proyecto, porque en el proceso de tramitación efectivamente nosotros logramos un gran apoyo parlamentario y aprobamos este proyecto por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y eso significó, por tanto, que el gobierno tuvo que, en ese entonces, que era Piñera, tuvo que decir, ok, vamos a respaldar, pero sacamos a los del sector privado. Y ahí nosotros, bueno, lo peleamos, por supuesto, pero conversamos también con la federación y dijimos, a lo mejor como ellos están por Entre patrocinar nada, esta parte, obvio, dejemos claro, que sí. salga Por esto. supuesto, obvio. Salió en enero Claro, del próximo, sí. del año pasado, empezó ya se puso en ¿cómo se llama? En funcionamiento, ¿no? O en enero de este año. En enero de 2022. Del 2022 Sí. se puso en funcionamiento finalmente. Desde ahí en adelante, los más de 250.000 trabajadores y trabajadoras del sector público que califican, finalmente ya gozan de este. Varios se lo han tomado ya y pueden acceder a sus 14 días. Y en el caso, y tienen 3 años para hacerlo, y en el caso de los trabajadores privados quedaron fuera. Entonces, mi compromiso ahí fue decir, vamos a presentar de inmediato un proyecto de ley que modifique este vacío y que venga a resarcir este déficit que quedó. Lo presentamos y el gobierno del presidente Boric lo patrocinó. Ya. Y el proyecto tiene urgencia. De hecho, hoy día estamos ya está en el Senado, estamos en segundo trámite, debiera la próxima semana legislativa votarse en la sala del Senado y volver a la Cámara de Diputados para despacharse a ley. Entonces, estamos a meses realmente, Gloria. Yo creo que eso es un gran valor porque ha sido un proceso largo, pero ha tenido frutos. Sí. Porque Ha pareciera tenido ser tan fruto y simple. además es absolutamente imperativo que salga por las condiciones de trabajo que hoy día están viviendo, la situación particular que están viviendo las trabajadoras y los trabajadores del sector, con una alta tasa de ausentismo. ¿Ya? ¿En qué condiciones de salud mental están? Pésima, Ya. pésima. O sea, Sí. tenemos, si normalmente este es un sector que vive, ¿no es cierto?, y lidia, ¿no es cierto?, con el dolor, con enfrentar la muerte, con ver momentos muy trágicos de la vida humana, y sabemos que siempre estamos expuestos a un burnout que mayoritariamente, ¿no es cierto?, nos complica y que se revisa. La tasa en tiempos normales era de un 10 y nos asustamos cuando llegaba al 15%. De ausentismo. De ausentismo. Hoy día hemos llegado hasta el 30, nos mantenemos en un 25, en un 20, igual es harto. pero también hay una deserción de trabajadores que no quieren, a propósito volver. del riesgo, que no quieren trabajar. O sea, trabajadores súper calificados, trabajadores que hoy día se van, como nosotros decimos, a la Pachamama, a vivir cualquier cosa, a hacer cualquier cosa, pero no trabajar en salud, porque sienten que no han sido protegidos. Y eso es un riesgo porque nadie dice de que no vamos a tener otra pandemia. Toda evidencia da de que vamos a seguir, esto va a ser cíclico, que vamos a necesitar otra vez más de todos los trabajadores, incluidos públicos y privados, para entregar las necesidades que la ciudadanía o todos necesitan respecto de los cuidados de salud, sin distinción. Porque aquí, no porque fuéramos trabajadores del sector privado, nosotros solamente atendimos trabajadores privados. Entonces, hoy día nos encontramos ante una tasa de un éxodo importante de trabajadores, por otro lado, una tasa de ausentismo que no es menor. Ya vamos casi en un 30, un 35% de trabajadores que hoy día no están presentes en las clínicas ni en los centros de salud. Sin embargo, estamos atendiendo todas las necesidades y mucho más de lo que antes atendíamos.
O sea, eso si no me dicen, y no tenemos trabajadores de reemplazo porque no llegan trabajadores, hay una rotación importante y eso obviamente que va en desmedro de la salud mental. Tenemos lamentar que tenemos intentos de suicidios que todos los días nos llegan y notifican. Lamentablemente, solo en el sector privado, 3 casos. El más cercano, en mi caso, Clínica Santa María, una trabajadora el 1 de enero se suicida por hostigamiento, por situaciones laborales que también vienen de la mano por un sector que viene y carga una mochila complicada, ¿no es cierto? Ya con riesgos psicosociales en sí siempre de poder tener que estar enfrentando un trabajo pagado, ¿no es cierto?, que además nos implica ser presenciales y esenciales y enfrentar también y dar cuenta de todas las otras situaciones que tenemos las mujeres que llevamos y cargamos en esa mochila. Por lo tanto, es esencial que esto salga luego, pedirle a los senadores que rápidamente avancemos con esto, que salga de ahí de la comisión. Bueno, ¿cómo partimos? No basta con los aplausos. No basta no basta con los aplausos. Queremos aprovechar, Gloria, que estás acá y que también ya lo hemos conversado, y con usted, por supuesto, diputada, y que tiene que ver con el tema de cómo la Unidad por Trabajo Digno. Nosotros tuvimos varias conversaciones con respecto al tema constituyente y el trabajo en la nueva Constitución. Sin embargo, la nueva Constitución fue rechazada, o al menos ese texto fue rechazado. ¿En qué está esta discusión por parte de la Unidad por Trabajo Digno? ¿Cómo está incorporado y cuánto ustedes soltaron esto? ¿Van a seguir empujando este tema? ¿Qué ha pasado ahí? Por supuesto que no, porque no lo soltamos, porque son imagino, derechos laborales que son huesos tremendamente como se dice. sentidos por la clase trabajadora, que tenemos que instalar, que tenemos que continuar en esa defensa, ¿no es cierto?, de que evidentemente que el trabajo debe ser un trabajo digno, con condiciones laborales, que son lo que yo acabo de decir, condiciones seguras para todos y todas, tener... especialmente como trabajadora de la salud, nosotros hemos vivido todos los problemas sociales que se demandaron y que la sociedad reclamó. El problema de la vivienda, el problema de la educación, el problema del abuso, ¿no es cierto?, de las empresas y de tener el poder para poder decidir cambiar, tener empresas externas. ¿Pero se han reunido con alguien? No hemos reunido, hemos solicitado al presidente de la Cámara del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, y también con algunos diputados y diputadas que trabajan generalmente con nosotros, en el sentido de insistir en que esto tiene que avanzar y necesitamos, porque no nos olvidemos que independiente que se haya rechazado esta propuesta, se sigue insistiendo de que estaban con Elizalde, perdón. Sí, con el senador. Con el senador Elizalde. Ahora, claro, ahí están. El tema de... Estamos todos un poco perdidos con el tema constituyente. Entonces, con respecto... Yo también. Ya. No. A ver, hay diálogos, Andrea, todos sabemos que en este momento hay un proceso de conversación donde están todas las fuerzas políticas involucradas, al menos aquellas fuerzas políticas que creen que un proceso democrático tiene que llevarse adelante y que no porque, tal como lo dijiste tú, porque se haya rechazado un texto constitucional, vamos a renunciar a la necesidad que el pueblo de Chile tiene de tener una nueva constitución. Y yo creo que hoy día las encuestas todas lo dicen, ¿no? La mayoría de las personas, más del 60%, el 65, 67%, sigue creyendo que Chile requiere una nueva constitución hecha en democracia, con elementos fundamentales en materia de derechos que avancen cambios importantes desde el punto de vista político. Sin embargo, claro, acá yo quiero decir, creo que lo que ha pasado es que es difícil hacer un diálogo cuando este no es honesto. Y mira lo que te voy a decir, puedo ganar un problema con esto, pero a mí me queda la impresión de que cuando una fuerza política cambia, o varias fuerzas políticas cambian cada semana su propuesta con lo que quieren, y primero te dicen que sí, que sea una convención democrática, que sea, o como se llame, que sea electa por el 100% de sus miembros, pero después te dicen, no, a ver, pues hay que saqué los cálculos y mejor que sea el 50%, o no, que sea el 50 y el 60%, o sea, yo creo que acá hay principios que no pueden llegar y transarse así de un momento para otro.
Y creo que uno de los elementos fundamentales de la legitimidad del proceso que estamos viviendo tiene que ver con la soberanía democrática del pueblo. O sea, tener una nueva constitución no puede desconocer el rol del soberano y en este caso el rol de la ciudadanía, tuyo, mío, de Gloria y de todas las personas a quienes nos están viendo, de poder elegir a quienes van a escribir la nueva constitución. Yo soy parlamentaria y probablemente como parlamentaria yo podría decir, me encantaría designar a dedo a quienes les van a... Pero precisamente eso fue lo que la ciudadanía en su momento rechazó, que los diputados, que la Cámara, que los políticos designáramos a dedo a quienes vamos a querer, quienes nos acomoda, que finalmente pongan... Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que ahí está la línea roja de este proceso. Ya. Mientras haya discusión democrática y mientras se respete la soberanía popular, es la única manera, creo yo, que tenemos de resguardar la legitimidad del proceso. Y yo espero que todas las fuerzas políticas lo entiendan así y podamos luego poder tener un acuerdo que además incorpore ciertos avances civilizatorios del proceso, como la paridad, por ejemplo, como la incorporación de los pueblos indígenas y como la participación ciudadana como un elemento fundamental. La gente quiere que le pregunten y no que le pregunten menos. Ahora, no que se tomen decisiones delegadas de manera permanente. Es súper importante también instalar el tema del trabajo en la nueva constitución. Absolutamente. O sea, necesitamos una constitución, pero una constitución que además releve el trabajo por sobre todas las cosas, con cosas que estábamos diciendo que digno, además ¿no? trabajo digno, que sea participativo, que tengamos los trabajadores, ¿no es cierto? Si en pandemia ya lo vimos, o sea, nada de lo que pasó pudo haber hecho, se pudo haber ejecutado si no fue con la participación de los sindicatos empoderados, exigiendo, ¿no es cierto?, condiciones justas de trabajo que tuvieran, ¿no es cierto?, pudieran llegar y trasladarse en el caso de nosotros que éramos esenciales y presenciales de forma segura, porque sabíamos que teníamos que entregar el servicio que prestamos, pero eso también tenía que ser cuidándonos todos, nuestras familias, nuestros pacientes y todos nuestros compañeros. O sea, esto es muy necesario, relevar la participación y el reconocimiento y la importancia del trabajo en esa nueva constitución. Y por eso creo que seguimos con unidad por trabajo digno trabajando, exactamente. Gloria Flores, seguimos. Exactamente, seguimos insistiendo, exactamente. Gloria Flores, presidenta de la FENASAP, Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y Afines. Y afines. Y afines, ya. Muy bien. De la Unidad por el Trabajo Digno, Carol Cariola, también diputada de la República, ambas también empujando un trabajo digno y, como se dice, ¿no?, sin detener una lucha que tiene que ver con la dignidad además de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, quiero decir además que es importantísimo que estamos trabajando también como en como unidad de trabajo digno, que sea prontamente ratificado el convenio 190 a propósito de todos los problemas que estamos viviendo hoy día, especialmente las mujeres, y el erradicar la violencia de todos los espacios de trabajo. Pero eso lo vamos a hablar otra vez, pues, no lo adelante. En la cámara ya lo votamos, ¿ah? En la cámara ya lo votamos. Desordenadas, sí son las cabras, ya. Nosotros seguimos con más Cadena Nacional, pero...